Muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. La verdad que es un privilegio del Señor el estar con ustedes ya por 2 domingos. Quisiera seguir, estar aquí, pero siempre tenemos ministerios que atender allá y además por la salud de mi esposo, esta semana nos toca viajar para la capital para su quimioterapia el jueves. Pero gracias, hermanos, por su cariño, su amor hacia nosotros, hacia nuestros hijos. El Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias por esa convivencia que hacemos como iglesia del Señor. Y en esta mañana pues nos hemos gozado con el programa. Hay mucho que hablar, de verdad que yo tenía en mente a la hermana que dijo, que habló de los 2 locutores acá. Pues qué bonito, yo tenía presente hablar de ellos y la hermana se me adelantó, pero creo que el Señor pues usa hombres y mujeres en diferentes áreas para su gloria. Así que en esta mañana pues me toca presentarles la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a todas las madres. Que Dios los bendiga. Yo tengo la dicha de ser madre de 7 hijos, mis 2 varones y 5 mujeres. Gracias a Dios, todos sirviendo al Señor. Mis yernos son predicadores en la iglesia, mis hijas también. Y ¿por qué no hablar de Pastor Rudy? Yo me gozo ver la vida de mis hijos, cómo Dios los ha formado. Y en esta mañana yo quiero hablarles de una madre. Allá en Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10, nos habla de una mujer muy diferente a la mujer que nos presentó al hermano locutor acá. Aquí vamos a hablar de una mujer que voy a titular este mensaje, la madre que trascendió en la vida de sus hijos. Jocabed, la madre que trascendió en la vida de sus hijos. Dice este pasaje, Éxodo 2, 1 al 10, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Padre celestial, Espíritu de Dios, ayúdanos a entender la sabia enseñanza que hay en esta
palabra, Padre. Ayúdanos como padres, especialmente madres que somos, Señor, a tomar el ejemplo de una mujer como esta, Jocabed. Oh Espíritu de Dios, inspíranos en el poder tuyo para poder expresar esta palabra, Dios, y que pueda, Señor, llegar al corazón de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jocabed, la madre que trascendió en la vida de sus hijos. Tal vez algunos dirán ahora, pero ¿dónde sacó el nombre de Jocabed? En el pasaje que leímos no aparece el nombre. Bien, eso no lo mencionó aquí en el pasaje, pero allá en Números 26:59, ahí dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Ahí está. Así que, Jocabed, hermanos, vamos a tomar este tema. Jocabed, la madre que trascendió en la vida de sus hijos. Esa palabra trascender, hermanos, nos habla en muchas maneras. Trascender es alguien que se da a conocer, es alguien que sobresale. Y aquí hablando de los hijos, quiere decir que Jocabed, hermanos, fue una mujer que sobresalió, que se extendió más allá en la vida de sus hijos. ¿Cuántos conocemos esta historia de Jocabed? Por cierto, hermanos, hay muchos personajes de la Biblia que muy poco sabemos de ellos. En la historia de Jocabed, la madre de Moisés, se dice que cuando Faraón, hermanos, el rey de Egipto, empezó a tenerles miedo a los israelitas porque se estaban multiplicando mucho. Y este Faraón, por miedo a que esta gente del pueblo de Dios se multiplicaran tanto, entonces dice la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 1, solo atrasito del pasaje que leímos. Pero allí nos dice que este Faraón dio una orden. Está en Éxodo 1:22. Y esa orden decía, echad al río a todo varón que nazca. Y en el versículo 15 y 16, hermanos, de este capítulo 1, dice que Faraón, hermanos, hasta se fue con las parteras, con las comadronas, diciendo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es varón, matadlo. Y si es mujer, dejadlo vivir. Y en ese tiempo, hermanos, Jocabed estaba embarazada con Moisés. Entonces, era un tiempo peligroso. Había temor, había violencia, hermanos. Tal vez hasta por eso yo pienso, hermanos, que Jocabed tuvo que orar para no quedar embarazada. Pero quedó embarazada. Y tal vez hasta pensó, Jocabed, ojalá fuera una nena para evitar su muerte. Y aquí la prueba, hermanos, de Jocabed, la prueba de esta mujer fue dura. Seguramente, hermanos, que en el corazón de esta mujer sufría y pensaba, ¿qué iba a hacer en los meses que le faltaba, hermanos, para dar a luz? Su gran deseo es lograr que su bebé no muriera, que lo dejaran con vida. Pero
Humanamente, eso era imposible. Máxime si iba a ser un varón. Y la historia dice entonces, hermanos, que nace el bebé. Y es un varón. Y Jocabed, hermanos, pasa la primera prueba. Ahí lo leímos. Porque logró que naciera ese niño. Y nadie se dio cuenta. Nadie lo supo. Pero ahora tiene que ver qué hacer con ese niño. Porque según la orden de Faraón, ese niño debe estar muerto. No debe estar así, vivo. Pero lo que toda mujer haría, hermanos, lo que toda mujer haría, Jocabed lo hizo. Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Jocabed es esconder al bebé. Esconder al bebé. Pero eso no lo podía hacer todo el tiempo, porque el bebé llora, el bebé grita. Y aquí lo leímos. Solo pudo tenerlo así por 3 meses. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. Encontramos en el versículo 2. Dice que Jocabed ve a su hijo tan hermoso. Así dice el versículo, hermanos. Vio a su hijo tan hermoso que fue así que lo escondió. Y Jocabed, hermanos, lo vio hermoso como... ¿Quién mamá, hermanos, no puede hacer eso? ¿Quién mamá no lo puede hacer? Jocabed lo hizo. Dice, lo vio hermoso a su propio hijo. Y fue así que lo escondió. Pero veamos aquí, hermanos, tratándose de Jocabed. ¿Qué tal si vamos allá en Hechos 7:20? Hechos 7:20. Ahí entendemos, hermanos, que no era que Jocabed miraba hermoso a aquel niño, sino así como veía ella su hijo, así lo había visto Dios. Vean qué dice Hechos 7:20. En la versión de la Biblia de las Américas dice, era hermoso a la vista de Dios. ¿Qué significaba esto, hermanos? Que Jocabed, hermanos, pudo ver a ese niño tal y como lo miraba el Señor. Esa hermosura, hermanos, era parte de la visión que Dios tenía con Moisés. Y es lo que Jocabed, hermanos, alcanzó ver en su hijo. Hermanos, ¿cómo estamos viendo nosotros a nuestros hijos? Qué bonito ver a los niños acá y la familia. Dichosos los padres que tienen ahí a sus hijos. Yo sé que hay muchos padres que extrañan a sus hijos porque no los tienen aquí, están en otro país. Pero la pregunta entonces, ¿cómo estamos viendo a nuestros hijos? ¿Será que hemos logrado ver a nuestros hijos tal y como Dios los está viendo? Los estamos viendo como hombres y mujeres que van a ser grandes servidores de Dios. O a lo mejor, hermanos, todavía estamos atrasados con el pensamiento de antes. Allá en mi pueblo, hermanos, el pensamiento de antes es que cuando nace un niño, dice, ay, nació un leñador, nació un campesino.
nació un soldado, dicen. Y cuando es una nena, nació una cocinera, nació una tortillera. Qué bajo nos toman, hermanos. Aquellos que se halagan mucho con los varones, nació un militar, dice. Nació un soldado. Pero hay un padre que es un poco borracho, dice, nació un borrachito, dice. Imagínense, hermanos. Hermanos, tenemos que ser como esta madre, Jocabed. Jocabed, hermanos, aquí vio a su hijo tal y como lo veía Dios. Entonces nosotros, hablando de las madres, como madres que somos, tenemos que ser como Jocabed, que desde niños veamos a nuestros hijos como personas importantes, hermosos siervos de Dios, que sirvan a Dios, servidores de la patria, servidores de la sociedad. Jocabed, hermanos, en ese tiempo no sabía que aquel niño, aún en medio de la crisis que se vivía, Dios lo había enviado a Moisés con un propósito. Pero ella, con esa fe, hizo lo que pudo para salvar a su hijo. Y lo que hizo Jocabed, hermanos, no fue tanto como para decir: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Están matando a los niños. Muchas veces nosotros hacemos así con nuestros hijos. Allá en mi pueblo, hermanos, en el tiempo de la violencia, qué triste, hermanos, hubieron 2 padres que ellos mismos tuvieron que entregar a sus hijos en manos de los soldados para que acabara con ellos, porque ya no podían con ellos mismos, sus propios padres. Qué triste, hermanos, cuando pasa eso. Aquí, hermanos, tenemos el ejemplo de esta mujer. Ella, con esa fe, hermanos, hizo lo que pudo para salvar a ese niño. Ya lo vimos, hermanos. Ella hizo, hermanos, lo que estaba en sus manos hacer. Primero, dice la palabra, esconder al niño por 3 meses. Y al ver que ella no se podía, entonces, ¿qué hizo? Con sus manos, lean ahí donde estamos con el pasaje. Con sus manos preparó un canasto. Le echó asfalto, dice. No sé, parece que es petróleo o brea, no sé, pero ahí dice que preparó un canasto y colocó al niño dentro. Y luego lo lleva al río para ver cuánto tiempo más podía tenerlo con vida. Por lo menos un poco más tiempo que tirarlo al río. Y todavía dice la escritura, hermanos, que puso a una hermana del niño para cuidarlo desde lejos. Y la palabra de Dios, hermanos, dice que nomás deja el bebé sobre el agua. Llega la hija de Faraón, la princesa, la hija del rey que estaba matando a los niños. Llega a bañarse y cuando mira ese canasto, hermanos, que se mecía sobre el agua, hermanos, inmediatamente, dice la palabra de Dios, manda a traer. En el versículo 6, hermanos, dice que cuando vio que era un niño, tuvo compasión de ese niño. Y mientras la princesa, hermanos, estaba sorprendida con el niño, sale la niña, la que estaba cuidando a lo lejos, y le dice, ahí está en el versículo 7, 8 del pasaje que leímos. Y le dice a la princesa, ¿quiere que llame a uno que le cuide y lo críe? La princesa dijo, sí. Y la niña, hermanos, se va corriendo y se trae a la misma mamá, a la misma Jocabed, hermanos. Miren,
Qué tremendo, hermanos. Pero vamos a la aplicación, hermanos, del mensaje. Lo que aplica a nosotros hoy, hermanos, es que cuando se trata de los hijos, cuando se trata de nuestra familia, no solo debe ser mamá. Somos dos. No seamos como aquellas mujeres. Mi bebé no tiene papá, dice. ¿Cómo va a ser eso? Tiene que tener su papá. ¿Sí? Somos dos, papá y mamá, a menos que sea madre soltera, pero aún si vive el papá debe ser responsable por el sostén de ese hijo. ¿Sí? Hermanos, cierto que la mujer, hermanos, lucha tanto por sus hijos. Peor si son 2, 3, 4. Yo tuve 7, gracias a Dios que ya crecieron, ya son señores, son señoras, todos trabajando y sirviendo al Señor. Pero es mucha responsabilidad, mis hermanos. Y ahora, hermanos, así como está el mundo, ahora no tenemos a un faraón dictando leyes. No tenemos a un faraón que esté dando órdenes para tirar a los hijos al río. Pero es lo que está haciendo Satanás ahora, hermanos, con nuestros hijos. Es lo que está haciendo. Jocabed, hermanos, luchó por esto. Bueno, de su esposo no se menciona más. No se menciona más. Pero ella, hermanos, con la responsabilidad de madre, que sabía, hermanos, del peligro que corría su hijo. Ese niño, hermanos, tenía que morir. Por eso, hermanos, buscó cómo salvarlo. Así debe ser, hermanos. Así debemos de ser nosotros, hermanos, con nuestros hijos. Tenemos que hacer algo, hermanos, por nuestros hijos. No dejemos que se pierdan, hermanos, Dios mío. No dejemos que se pierdan. Tenemos aquí a esta madre, hermanos, Jocabed, confrontando las órdenes de un gran faraón. Tirar a los niños varones al río. Hermanos, Satanás lo está haciendo ahora con nuestros hijos. ¿Y cómo? Usted debe saber dónde andan sus hijos. Usted debe saber con quiénes andan sus hijos. Usted debe saber qué cosas hacen. Y lo peor es que si sabe que no andan bien y no les dice nada, eso es preocupante, hermanos. Es preocupante. Y ahora, hermanos, con la tecnología, hermanos, yo como hablo esto, hermanos, con mi iglesia allá, donde estamos pastoreando. Yo me admiro, hermanos, nosotros tenemos un teléfono a la mano, pero apenas sé algunas cosas que me es importante hacer, llamar o mandar un mensaje. Pero hay niños, hermanos, así chiquitillos, hermanos, les dan el teléfono, ellos mismos manejan y saben cómo hacerlo. Allá en mi pueblo, hermanos, hasta los niños lloran tras de la mamá, llorando por el teléfono. Y sí, dice la mamá, ten pues. Y ahí se entretiene aquel niño. La verdad, hermanos, es que ahora eso es una herramienta que está en las manos de nuestros hijos, hermanos, el internet, ese bendito celular, hermanos. Los hijos, hermanos, se están perdiendo, hermanos. Y por eso nosotros debemos de saber qué es lo que ven nuestros hijos. ¿Qué cosas los está confundiendo ya? ¿Qué están aprendiendo de los amigos?
El peligro, hermanos, es que a lo mejor, hermanos, están en camino a ser tirados al río. Mis hermanos, debemos de tener mucha comunicación con nuestros hijos, de verdad. Como padres que somos, gracias a Dios por nuestros hijos. Allá en mi iglesia, hermanos, hay varias parejas que lloran porque Dios no les ha dado esa bendición. Hace como 2 años llegaron una pareja que están orando, están clamando a Dios y fueron con nosotros a que oremos por ellos porque no tienen esa bendición. Y cuando nos empezaron a contar su caso, hermanos, pero lloraron como niños, lloramos con ellos. Por eso, hermanos, si tenemos nuestros hijos, hermanos, debemos conocer las inquietudes de ellos. Saquémosles de sus dudas, de sus preguntas. Y mucho mejor, hermanos, si están pequeños, aprovechemos. Y aunque sean grandes, hermanos, escuchémoslos. Preparemos, hermanos, a nuestros hijos para el futuro. No solo es tratar con su vivir hoy. Preparemos, hermanos, a nuestros hijos para la vida eterna. Enseñémosles, hermanos, los principios de la palabra de Dios. A veces decimos, hermanos, que les hemos dado todo. Tal vez académicamente sí, pero dejamos que se pierden, hermanos, y se alejan de Dios. Aquí la enseñanza, hermanos, que sacamos de esta madre Jocabed, hermanos, es que ella empezó a pensar qué hacer en su hijo desde antes de nacer. Pensó en el tiempo peligroso en que iba a nacer ese niño. Tal vez oró. Yo pienso que Jocabed tuvo que orar. Ay, Señor Dios, ojalá fuera una nena. Señor, mejor si fuera una nena. Por fin que en ese tiempo, hermanos, a las niñas las dejaban con vida. Pero ahora, hermanos, el gran problema, hermanos, es que Satanás, hermanos, ya no solo está contra los varones, sino está acabando con todos, hermanos, varones y mujeres. Y la enseñanza, hermanos, muy importante que nos da esta mujer Jocabed es que ella tuvo esa visión en sus hijos, porque se menciona a Aarón, Moisés. María no se escuchó mucho, solo el trabajo que vemos que hizo ella aquí es cuidando a su hermano a lo lejos. Pero ¿quién fue Aarón, hermanos? Fue un sumo sacerdote que dirigió el servicio en el templo para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, esta mujer, hermanos, pudo ver en sus hijos, hermanos, lo que Dios tenía fijado para ellos. Dice, en la vida de Moisés lo vio hermoso, así como lo miraba Dios. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Como padres tenemos que pensar, tenemos que ver con los ojos de nuestra fe qué propósitos tiene Dios en mi hijo, mi hija. Debemos de luchar, hermanos, por ellos hasta que Dios cumpla sus propósitos con ellos. Muy conocido ese versículo de Salmo 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y usted, mi hermano, estará satisfecho al ver el propósito de Dios cumpliendo en sus hijos. ¿Se imaginan el corazón mío por mis hijos? Me gozo de ver lo que hacen.
Allá en la casa, hermanos, se juntan mis hijas, mis yernos, mis nietos. Tenemos ya 21 nietos, 6 bisnietos. Se juntan ahí en la casa. Ya no hablamos nosotros. Ellos hacen sus reuniones de adoración. En varias ocasiones yo les he dicho, me gusta lo que hacen. Me gusta. Algún día me voy a morir. Voy a morir satisfecho porque veo que ustedes aman a Dios. Jocabed, hermanos, luchó hasta ver a un Moisés, un hombre de Dios, hermanos, guiando a un gran pueblo de Israel. Un hombre de quien Dios mismo, han visto ese pasaje, hermanos, en Números 12, 7, 8. Dice, a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras. Así hablaba Dios, hermanos, de Moisés. Pero qué tal, hermanos, si Jocabed hubiera dado por muerto. ¿Qué tal si lo hubiera dejado ser tirado en el río? Pero no, hermanos. Ella luchó hasta ver lo que Dios tenía preparado para su hijo Moisés. ¿Cuántos quisiéramos ser así, hermanos? Ahora no es Jocabed. Ahora es usted, papá. Ahora es usted, mamá. Hasta ustedes, hijos. Tenemos que luchar para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, hermanos. Ahora, ¿cómo estamos, hermanos, nosotros con la familia? ¿No será que nuestros hijos, hermanos, los estamos perdiendo? O a lo mejor ya los perdimos. Allá, hermanos, en mi iglesia llegan padres llorando. Ahí está mi esposo. Llega la esposa, el esposo así llorando. ¿Qué pasó, hermano? Oren por nosotros. Mi hijo tal y fulano anoche se fue a una fiesta y vino bien herido, bien golpeado, porque sus demás compañeros borrachos lo agarraron y lo maltrataron. Qué triste, hermanos. Como padres, hermanos, Dios puso a ese hijo en nuestras manos. Precioso, hermanos, cuando recibimos ese regalo de Dios. Ahora el deber de nosotros, hermanos, es formarlos. Ese versículo también de Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso indica, hermanos, que Dios pone a nuestros hijos perfectos en nuestras manos, hermanos. Pero en nuestras manos se deforman. En nuestras manos se pierden. Mis hermanos, nadie nace sin propósitos. Ese niño, esa niña que usted lo tiene, Dios tiene propósitos con él, con ella. Tiene propósitos. Dios siempre tiene un propósito en la vida, pero a veces los propósitos de Dios ya no llegan con nuestros hijos porque descuidamos nuestra responsabilidad con ellos. En el tiempo en que estamos, hermanos, solo con la ayuda de Dios tenemos más cuidado, hermanos, con nuestros hijos. Pues el fin de Satanás, hermanos, es destruirlos completamente. Eso es el trabajo de Satanás.
Y como padres, hermanos, no debemos de permitir esto, hermanos. Aprendamos de esta madre, hermanos, que luchó, hermanos, hasta ver los propósitos de Dios en su hijo Moisés. Que nuestros hijos, hermanos, conozcan a Dios. Que esos hijos que Dios nos ha dado, hermanos, que entreguen su corazón al Señor, que le sirvan a Dios, porque verlos en la perdición, hermanos, es tristeza, es dolor. Usted no se va a gozar viendo a un hijo, hermanos, sufriendo por las consecuencias del pecado. Así que, hermanos, en esta mañana el mensaje es para nosotros. Gracias a Dios por el ejemplo de esta madre. Madres, pásenlo feliz cada día con sus hijos, pero luchemos. La verdad, yo les digo, hermanos, que cuando estaban mis hijos pequeños y trataban de agasajarme, yo me sentía todavía indigna porque miraba a mi mamá, a nosotros grandes. Yo todavía tenía en mi mente, todavía me falta llegar a ese nivel de esa madre que yo conozco. Tenemos que ser así, mis estimados hermanos. Que Dios nos bendiga. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar por estas madres? Yo voy a orar por ustedes. Piensen en sus hijos, mis estimados hermanos, padres de familia. ¿Cómo están nuestros hijos? Si viven bien, si caminan bien, gracias a Dios. Pero si no, usted tiene una tarea mucho que hacer por sus hijos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por el ejemplo de esta mujer de Dios que nos enseña tu palabra en esta mañana. Yo te pido, Dios mío, por estos padres, especialmente hoy que se está agasajando a mamá. Yo te ruego por cada mamá, Señor, ayúdala, Padre, bendícela, diríjala, Padre, para poder ser una Jocabed, poder dirigir los pasos de sus niños, de sus muchachos, Señor. Padre, en tus manos ponemos, Padre, a cada mujer que tú le has dado, Dios, esa bendición de ser mamá. Bendícelos, Padre. Glorifícate en ellos, que puedan ser como esta mujer que resaltó en la vida de sus hijos. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, a los padres de familia, pero especialmente, Señor, a mamá en este día. Glorifícate, Padre, en la vida de cada uno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Amén.